Hola, hola, muy buenas a todos. Estamos aquí hoy para iniciar una serie de vídeos sobre ciertos temas del inglés que pueden ser a veces un poco difíciles de comprender. Y bueno, ya sabéis que en la academia intentamos que sea todo el aprendizaje lo más sencillo posible y por eso tenemos una mecánica para adaptar los temas a nuestra comprensión, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con la voz pasiva. Y para ello pues tenemos que tener una serie de consideraciones previas, ¿vale? Antes de empezar tenemos que saber ciertas cosas. Primero tenemos que conocer los pronombres sujeto que intervienen, ¿sí? Tenéis la columna aquí en la parte derecha, y los pronombres objeto, ¿vale? Yo los llamo homónimos, o sea, el homónimo del pronombre I sería me, ¿de acuerdo? Y viceversa, por supuesto, el homónimo de me sería I, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Luego tenemos que tener en cuenta los auxiliares de los tiempos verbales en inglés. Los auxiliares de los tiempos simples son siempre verbos to do, que pueden estar en pasado, pueden estar en presente, en cualquier tiempo, ¿de acuerdo? Y los auxiliares de los tiempos continuos serían to be siempre y los de los perfectos serían to have. Teniendo eso en cuenta, ya tenemos una herramienta fundamental para la construcción de las pasivas. Y otra cosa que tenemos que saber es la forma base de todos los verbos que existen en inglés, por lo menos los que más se adapten a nuestro nivel, ¿no? La forma gerundio, o sea, la forma con ing, la forma del pasado simple, la que llamamos segunda columna de los verbos irregulares, o la forma con ed de los verbos regulares, y la forma del pasado participio, la tercera columna de los verbos irregulares y el ed de los verbos regulares. Teniendo en cuenta esto, podremos construir cualquier tipo de pasiva en inglés, ya lo veréis. Pasos a seguir para construir pasivas. Si nosotros seguimos estos 6 pasos, es imposible que nos equivoquemos construyendo una pasiva. Primero, tenemos que detectar el objeto u objeto. Puede haber más de uno. Lo que no puede es no haber ninguno. En las pasivas tiene que haber siempre un objeto porque si no, no se entendería la forma pasiva. El objeto lo detectaremos y lo colocaremos al inicio de la oración como sujeto. O sea, si es un pronombre, lo cambiamos de la columna de objetos a la columna de sujetos con su homónimo, ¿de acuerdo? Si es un sustantivo, no hace falta cambiarlo. Después, una vez hayamos detectado el objeto y lo hayamos colocado al inicio de la oración, vamos a detectar el sujeto y a convertirlo en objeto precedido de by. O sea, siempre precedido de by, ¿de acuerdo? Si es un sustantivo, no sufre cambio. Si es un pronombre, lo cambiamos por su homónimo objeto, ¿ok? O sea, siempre es lo mismo. Si es un pronombre, lo cambiamos de objeto a sujeto, de sujeto a objeto. Y si es sustantivo, no sufre cambio. Detectaremos en el cuarto paso el tiempo verbal y el verbo principal, por supuesto, y su tiempo verbal. Y una vez que sepamos su tiempo verbal, ya podemos construir la pasiva tranquilamente, porque para construir la pasiva, como vemos en el quinto paso, debe aparecer un nuevo verbo, to be. O sea, siempre en la pasiva va a haber un verbo más, o sea, o un auxiliar más, digamos, que lo que había en la activa. Siempre va a haber uno más, ¿ok? Y el verbo to be lo colocaremos en el mismo tiempo en el que estaba el verbo de la oración activa, en el mismo tiempo. Y en el sexto paso, el verbo principal que teníamos antes en la activa lo vamos a colocar sí o sí en tercera columna o ed. Siempre en su forma de pasado participio. Siempre. Y siempre es siempre. Y después repetiremos los complementos oracionales. Yo recomiendo la forma con by y dejarla para el final. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo. Mark Twain wrote The Adventures of Tom Sawyer in 1876. Mark Twain escribió Las aventuras de Tom Sawyer en 1876. Lo primero que vamos a hacer es detectar el objeto. ¿Cuál es el objeto? Pues las aventuras de Tom Sawyer. Como es un sustantivo, un sintagma nominal, ¿verdad? No sufrirá cambio. Pues lo colocamos al inicio de la oración. ¿Veis? Lo colocamos aquí al principio de la oración. Lo pongo ya en color amarillo para que no se nos olvide. Tercer paso, detectamos el sujeto y lo reescribimos al final de la oración precedido de by. En este caso el sujeto de la activa era Mark Twain. Si tenemos dificultades al respecto, recordamos que el sujeto en inglés se suele escribir al principio de la oración prácticamente siempre. Por tanto, el inicio de la oración es muy probable que sea el sujeto. Lo colocamos al final de la oración precedido de by. Ya tenemos esta parte, ¿verdad? Dejo aquí 3 puntos suspensivos porque en medio escribiremos más cosas. Una vez que nos hagamos a la mecánica ya veréis que no es necesario seguir estos pasos, ya lo podréis hacer tranquilamente sobre la marcha. En el cuarto paso, detectamos el verbo y su tiempo verbal. En la activa tenemos el verbo wrote. No lleva auxiliar, y esto es muy importante, porque los tiempos simples no llevan auxiliar en su forma afirmativa. Me refiero al presente simple y al pasado simple. El futuro simple sí que lleva auxiliar en su forma afirmativa, sería will, ¿verdad? Entonces, como no lleva
auxiliar tiene que ser un tiempo simple y entre presente y pasado simple tenemos que elegir. Evidentemente esto hay que saberlo antes de ponernos con las pasivas, ¿no? Pero bueno, estamos ante un pasado simple. Y ahora ya todo sale sobre la marcha. En el quinto paso añadimos el verbo to be en pasado simple. Aquí es donde podría existir una equivocación en esta frase, porque las aventuras de Tom Sawyer puede parecer que su pronombre correcto sería they, ellas, ¿no? Las aventuras de Tom Sawyer, pero en realidad es el título de un libro, o sea, de un título de un libro. Por tanto, sería el libro. Was sería lo correcto en este caso, ¿de acuerdo? Y como veis, nosotros colocamos simplemente el verbo to be en el tiempo que estaba el verbo anterior, en pasado simple. Y ahora en el sexto paso, colocamos el verbo de la activa en pasado participio siempre. Como write es un verbo irregular, su tercera columna written, y seguirían los complementos oracionales y luego el by y el sujeto, convertido en objeto, por supuesto. Bien, ¿no? Vamos por si acaso a ver otro ejemplo más, un poquito más difícil por el tema de que hay cambios de pronombre. His people had criticized him. Su gente le ha criticado, digamos, ¿no? Le había criticado, que sería pasado, ¿no? Detectaríamos el objeto, en principio, que sería him. Lo tenemos aquí al final, ¿verdad? Como es un pronombre, tenemos que cambiarlo primero por su homónimo sujeto, he, y lo colocamos al inicio de la oración. Como veis, hasta aquí todo correcto, ¿verdad? Después, detectamos el sujeto de la activa. El sujeto de la activa, his people, su gente, ¿verdad? Su gente. Y lo reescribimos al final de la oración, precedido de by. Podemos pensar que es un pronombre, pero en realidad no, es un sintagma nominal, ¿de acuerdo? Por tanto, iría precedido de by. Luego, en el cuarto paso, detectamos el verbo y su tiempo verbal. Este es sencillo, en realidad. Parece difícil, pero no lo es. El verbo sería entero, ¿verdad? Con auxiliar y todo. Lleva el auxiliar had y ya hemos estudiado antes que los auxiliares de los tiempos perfectos son have siempre, ¿no? Como have está en pasado, esto es un pasado perfecto, ¿sí? De todas maneras, no hace falta conocerse los nombres de los tiempos verbales. Si nosotros sabemos que el verbo principal no sería had, sino criticized, entonces sabemos perfectamente que ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar el verbo principal por to be en el mismo tiempo que está. O sea, en pasado perfecto. Y veis, en el quinto paso reescribimos el verbo, pero sustituyendo el verbo principal por to be. He had been. En el mismo tiempo que estaba, ¿veis? Had más participio, pues el verbo to be en had más participio. Y ahora añadimos el mismo verbo principal de antes en tercera columna UND, más los complementos oracionales, que en este caso no existen. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que este vídeo pueda ayudaros a algunos con las pasivas, que lo veáis un poco más sencillo, porque en realidad lo es. Existe siempre una mecánica que permite que lo entendamos todo mucho más sencillo y mucho más marcado de como normalmente se suele estudiar. Y para cualquier cosa ya sabéis que podéis comentar el vídeo o podéis mandarme un mensaje directamente a Facebook o a YouTube o a donde queráis. Un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo para el Reported Speech.